Esta mañana queremos comenzar cantándole al Señor con todo el corazón, con gozo, con alegría, sabiendo que la paz, la justicia y la fe nos sostienen en esta tierra. No es nuestra justicia, que son como trapos de inmundicia, dice la Escritura, sino la justicia de Cristo que viene por su sacrificio y por su vida recta, impecable. Y su paz, que es Él mismo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, dice el Señor. Entonces cantemos juntos este himno, alabemos su nombre para introducirnos al mensaje de esta mañana. Amén. Por la justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcánzase perdón de Dios y cuánto bien nos prometió, que solo Él rescatase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe, que solo Él rescatase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe. Así turbada no veré mi paso incomparable don, aun cuando un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro y selló. Su amor es mi supremo bien, pues en la cruz me redimió. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Gracias, Señor, por la fortaleza que hay en tu justicia, por la firmeza de tu paz. Gracias porque tú eres nuestra peña, Señor, y estamos fundados sobre la roca, y ahí permaneceremos, aunque venga el turbión, la tormenta, aunque vengan los ríos impetuosos para tratar de destruir nuestra vida. Seremos sostenidos por ti, Señor, porque nuestra fe está en ti y nos deleitamos en tu amor, Señor. Oh, gracias esta mañana por tener tanta misericordia de los que te temen y te aman, Señor. Aleluya. Amén. Esta mañana queremos comenzar con la segunda parte de nuestro tema sobre los 4 tipos de tierra. En tiempos pasados hemos compartido algo, creo que el Señor puede también darnos algo fresco en estos días. Y vimos por último cómo el corazón duro es un obstáculo para que la semilla de la palabra entre y germine y pueda dar fruto.
Es un trabajo que Satanás hace en el corazón de los seres humanos para que ellos estén duros y rechacen la palabra que oirán. Queda claro que todos en esta tierra oirán la palabra del Señor. De hecho, nadie puede decir que Dios no exista, siendo que todo lo creado es una revelación de Él mismo. Sin embargo, es necesario un corazón dispuesto, un corazón que debe ser quebrantado. Eso significa un corazón que deje de ser duro para poder responder, y cuando escucha la palabra, viene la fe. Entonces, nuestro tema de esta mañana es cómo cambiar el corazón duro. Ya vimos que el Señor enseñó claramente, y Él enseña claramente en la parábola del sembrador, que el corazón humano es la tierra y que hay 4 tipos de tierras, o sea, 4 condiciones en las cuales puede estar el corazón humano en el momento preciso cuando está oyendo la palabra del Señor. Jesús dice que depende de la condición de ese corazón. Él enseña eso, que la palabra puede ser arrebatada por el enemigo en el caso del corazón duro o la tierra dura, y impedir que el fruto pueda brotar de ese corazón, y entonces va a perderse. Comenzamos obviamente viendo un campo de labranza, y vimos la primera condición, que es realmente la del corazón. Vamos a ver las otras 3 en este transcurrir del estudio. Pero ese corazón duro dejó bien claro el Señor que queda junto al camino. Junto al camino. Es decir, ese camino representa el sistema humano, el sistema de este mundo, y el sistema de Satanás, el sistema del materialismo, del consumismo. Es la representación del pecado y de la indiferencia espiritual del ser humano, de la falta de interés en las cosas espirituales, en la falta de interés por las cosas del reino de Dios. Ese es el camino ancho que lleva a la perdición, y es junto a ese camino que endurece el corazón que la semilla también cae. Pero debido a que todos vamos a tener la oportunidad de oír la palabra, por eso es que encontramos, y todos vamos a tener la oportunidad de ser salvos. Nadie va a poder decirle al Señor: tú no me diste la oportunidad. Eso nunca va a suceder. De una o de otra manera, hasta los corazones duros, como estamos viendo aquí, tendrán su oportunidad. Pero infelizmente, esa condición desfavorable de un corazón duro les va a impedir responder positivamente. Por eso es que vamos a ver en esta mañana cómo es que un corazón duro puede cambiar, cómo es que puede después responder y ser diferente. Obviamente, la condición de dureza va a tener que ser diferente, va a tener que ser un corazón suave, quebrantado. Vimos también que el Señor Jesús utilizó el texto de Isaías capítulo 6, versos 9 y 10 en la parábola del sembrador, para decir que el pueblo de Israel, específicamente, no los gentiles, sino su pueblo, no estaba viendo con sus ojos y no estaba oyendo con sus oídos debido al corazón duro. O sea, es el corazón duro que impide entender y poder ver con los ojos espirituales, porque las cosas del reino de Dios no se ven con estos ojos naturales, ni se entienden, no se oyen con estos oídos naturales, ni se entiende con esta mente. Se entiende sí con el corazón convertido, con un corazón quebrantado. Bien dice la Escritura, en el griego la palabra es pashuno, para referirse a endurecido. Y quiere decir un corazón grueso, un corazón que está prácticamente lleno de grasa, es lo que está tratando de decir, de un sebo. Ese es el mensaje en español específicamente, de un sebo que hace una separación y que lo torna, que lo convierte insensible. Metafóricamente, o sea, simbólicamente, está hablando de un corazón sin entendimiento. Cuando el sebo, la dureza es quitada, la grasa es quitada del corazón, entonces viene
el entendimiento. Pero ya hemos hablado otras veces sobre eso, pero a todos les conviene saber siempre las cosas, o oírlas otra vez, para tener bien claro por qué es que un corazón se endurece. Ya vimos que es el corazón que está junto al camino, está de lleno, de cabeza en las cosas de esta vida, no quiere saber nada de las cosas espirituales. No cabe duda que esa es una razón de tener un corazón duro. Pero hay otra que es parte de esa también, pero que nos da una mayor claridad en relación a este punto. Es que lo que endurece el corazón es el pecado. El pecado endurece el corazón. Pero podría surgir una pregunta que también surgió en mi corazón. Bueno, ¿y no todos somos pecadores? Si todos somos pecadores, entonces ¿qué problema puede hacer el corazón o el pecado en el corazón? Bueno, la verdad es que sí, todos somos pecadores, pero hay algunos pecadores que por la fe y el arrepentimiento suavizan el corazón. En otras palabras, la fe que viene por el oír la palabra suaviza el corazón, y el arrepentimiento, que también es un símbolo en las Escrituras, vamos a verlo, del arado que es pasado en el corazón, que viene a través de un quebrantamiento, hace que el corazón se convierta suave, la tierra esté suave, libre de dureza, va a responder más fácilmente. Así sucede cuando cualquier problema se quiere solucionar entre dos personas. Si ambas están duras, va a ser difícil que lleguen a un acuerdo. Pero si una o la otra o las dos se ponen de acuerdo, es porque estuvieron sensibles a responder y se quebrantaron. El quebranto hace algo en el corazón maravilloso, algo que es eterno. Es la fe, el arrepentimiento, son dones de Dios, son dados medios de los cielos, dados para que los hombres alcancen los cielos. O sea, el Señor ha derramado, ha hecho descender cosas celestiales en esta tierra para que los hombres puedan subir a los lugares celestiales. Sin embargo, hay otros que en lugar de arrepentirse, en lugar de creer, se obstinan más. Un ejemplo de eso es Faraón. En el libro de Éxodo capítulo 9, versículo 34, encontramos escrito: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, está hablando, refiriéndose a las plagas que estaban cayendo en Egipto, dice, se obstinó en pecar. Interesante eso, ¿eh? O lo que está diciendo es, continuó pecando. Pero ¿cómo pecó? Por su obstinación. O sea, no es una cuestión solo de que todos somos pecadores. Podemos hacer que nuestro corazón se torne más duro cuando, aún siendo pecadores, nos obstinamos en nuestro camino. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esa obstinación es un continuo pecar, y eso agrava el corazón. Bien dice aquí la Escritura, y se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él, Faraón, y sus siervos. La obstinación trae como resultado mayor dureza de corazón. Entonces, el pecado es algo terrible que la gente ni lo mira, porque es parte de la propia naturaleza humana, y es eso que el Señor quiere eliminar de nuestra naturaleza. Por eso Él quiere darnos su nueva naturaleza, porque esa no tiene nada que ver con pecado. Por eso dice la Escritura que por eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y Él mismo dijo, ahí viene el príncipe de este mundo y Él no tiene nada en mí. Nada, eso implica ni pecado, porque el pecado es obra de Satanás. El pecado es, sí, quiere decir fallar el blanco. Pero, o sea, cualquiera de nosotros puede estar pecando diariamente cuando falla en hacer la voluntad de Dios. Eso también revela el hebreo. Pero también significa una desobediencia y una obstinación constante que el hombre manifiesta. Entonces la obstinación hace que Dios se convierta en enemigo del hombre. Por eso es que Dios fue enemigo de Faraón, porque él se obstinó. Y ustedes pueden decir, pero yo he leído la Biblia y dice en Éxodo que Dios endureció el corazón de Faraón. Sí, ese fue el resultado del endurecimiento de Faraón.
Nosotros recibimos conforme a nuestras acciones. Dios nunca va a condenar a alguien a priori, o sea, anticipadamente diciéndole, tú serás condenado. No, cada uno de nosotros en esta vida tendrá su oportunidad hasta de cambiar el corazón duro y hasta de abandonar la obstinación. Entonces, Dios se convierte en enemigo de un corazón duro, de un corazón que es contrario a la voluntad de Dios, que fue lo que sucedió con este rey de Egipto. Sin embargo, independientemente de ser personas sin fe, las personas con fe, estoy llegando a otro punto del pecado, o sea, los creyentes también pueden endurecer su corazón aún después de haber sido salvos. Y ese es un gran peligro. Entonces, si el pecado endurece el corazón de los no creyentes, el pecado también endurece el corazón de los creyentes. ¿Pero cómo? Bueno, el problema está en el creyente, en nuestro corazón. Otra vez, la condición del corazón. ¿Qué es lo que nosotros le metemos al corazón? Del corazón salen, dice, los malos pensamientos, Jesús lo enseñó, los homicidios, las borracheras, todo lo que es pecado. Pero nosotros también podemos hacer que se reciban en el corazón muchas cosas que no son correctas. Y como cristianos también podemos tener la oportunidad de pecar y de fallar al Señor. Pero también podemos correr el peligro, esa es la palabra correcta, de caer en un pecado constante y estar fallándole al Señor, ofendiendo al Señor en cierto pecado. Hay mucha gente que no tiene ningún problema en mentir y mienten casi diario. Eso endurece el corazón. Pero el cristiano no debe mentir. Yo estoy de acuerdo con eso. Cristianos no debemos mentir. Dice, hablad la verdad cada uno entre vosotros, porque somos miembros los unos de los otros. Esa es, ¿por qué es que en las Escrituras se dio esa orden? Porque existía la posibilidad, y sin duda ocurrió, que algunos cristianos mentían. Entonces, tenemos que tener cuidado con cualquier tipo de manifestaciones del pecado, cualquier obra de pecado. Eso implica mentira, implica adulterio, implica fornicación. Imagínense que yo estaba leyendo una noticia ayer de que estaban juzgando a un clérigo, a un sacerdote católico, por haber violado tal vez no violado, pero haber tenido sexo con una jovencita. Y solamente tenía 12 años, decía el título del artículo. Y cuando le preguntaron al sacerdote por qué había hecho eso, él dijo, pues yo pensé que era de 15 años. No era de 12, sino yo pensé que era de 15 años. No es un problema de edad, es un problema del pecado. O sea, aquí en el corazón. Y cuando un corazón se habitúa, y ahí está el punto, cuando un corazón se habitúa a hacer algo, cualquier tipo de obras de la carne que las encontramos en Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. Ahí encontramos esas manifestaciones de la carne que nosotros podemos darle oportunidad, y significa darle oportunidad al hombre viejo, y entonces ahí eso puede estar endureciendo el corazón. Es una advertencia que les hago de corazón, como pastor que soy, en lo que he vivido y lo que he visto, y algunos no lo toman en cuenta. No me refiero a ustedes, sino las personas no se dan cuenta de cómo es que el pecado realmente puede endurecer el corazón. Y como dice aquí en Hebreos, dirigida a creyentes, Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A un creyente, apartarse del Dios vivo. Pero está diciendo, mirad, o sea,
presten atención, pongan atención, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ninguno de vosotros, entre tanto que se dice hoy. O sea, si estamos oyendo su palabra, lo que necesitamos hacer es responder. Si oímos su palabra y no la obedecemos o la menospreciamos, eso implica que la oímos y pensamos que no es el Señor. Entonces eso puede endurecer el corazón. Pero el pecado es engañoso. El pecado, pues, si no solo hoy. No, mañana, otra vez otro poquito. Y esa manifestación, ese acto que se hace y que se convierte en algo continuo, va endureciendo el corazón. Y ese es un problema serio, porque un corazón endurecido es un corazón que ya no responde a la palabra de Dios. Dice, entre tanto que se dice hoy, versículo 15 del capítulo 3 de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezáis vuestros corazones como en la provocación. Quiere decir entonces que de nosotros también está la capacidad en nosotros de no endurecer el corazón. Imagínense lo que está diciendo aquí, no endurezáis vuestros corazones. No es una cuestión solo de que Dios endureció el corazón de Faraón. No, nosotros también lo podemos endurecer. Y seamos cristianos o no, eso no interesa. Independientemente de nuestra espiritualidad, necesitamos mantenernos vigilando de no endurecer nuestro corazón. Entonces, hay varias maneras. Una es el arrepentimiento, eso quita la dureza del corazón. La obediencia quita cualquier dureza del corazón. Apartarnos del mal, el temor de Jehová hace que nos apartemos del mal. Eso quita la dureza del corazón. Pero vamos a ver algo en esta mañana precioso, que como ya mencionamos, Jesús usó Isaías capítulo 6, versos 9 y 10, que habla de la dureza del corazón del pueblo. El Señor les reveló desde el principio a Isaías que el pueblo de Israel iría al cautiverio y les reveló también su condición de duro. Por eso es que no estaban oyendo los mensajes de Isaías el profeta. De hecho, cuando oían los mensajes de Ezequiel allá en Babilonia, él le decía, oh sí, sí, cantas muy bonito. Era la parábola que Ezequiel utilizó. Cantas muy bonito, pero no estaban dispuestos a oír la palabra del Señor a través de ese profeta. Entonces viene el Señor y nos da una respuesta preciosa aquí en el mismo libro de Isaías. Porque también el apóstol Pablo en el capítulo 28 de Hechos, él también utiliza esa parte de Isaías 6 para decirles a los judíos en Roma, después de haberles hablado tanto durante todo su ministerio, siempre buscó a los judíos porque la orden del Señor era que buscaran primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Pablo lo hizo fielmente. Y aún para terminar el escrito de lo que Lucas registró de los Hechos, dice ahí en el último capítulo, y él utiliza Isaías 6, 9 y 10. Y está diciendo, bien dijo Isaías. Y él aplicó nuevamente ese pasaje para la dureza del corazón en su generación, como se aplicó también ese pasaje a la generación que oyó las palabras de Jesús. O sea, lo que nos está diciendo es que probablemente cada generación puede responder positivamente o también endurecerse, como sucedió en esas dos generaciones. Pero el Señor nos muestra con tanta misericordia que Él quiere quitarnos esa dureza del corazón. Y vean cómo es que eso comienza a desaparecer. Vayamos juntos al libro de Isaías entonces, capítulo 32. Y aquí está la clave. La clave no está en el hombre. La clave está en la iniciativa divina. La clave está en que Dios determinó enviar a su Hijo para salvar al mundo. Esa es la clave. Y entonces aquí en el capítulo 32 de Isaías vamos a ver la revelación del justo. ¿Quién es ese justo? El Mesías. El Mesías. Y nosotros que creemos en Jesús sabemos que Jesús es el Mesías judío, que hasta el día de hoy muchos lo rechazan, pero muchos también han creído en él. Entonces, aquí en Isaías 32, versículo 1, vamos a leer juntos
Dice, he aquí que para justicia, qué interesante esta palabra, justicia, reinará un rey. Para justicia reinará un rey. Ese es el Mesías. Y príncipes presidirán en juicio. O sea, príncipes son los que están debajo de ese rey. Ellos van a presidir en juicio, van a administrar juicio. ¿Por qué? Porque tendrán como rey a alguien que es justo. Y será que aquel varón, el rey, será como escondedero contra el viento. Aquí hay 4 características que vamos a ver, que declaran, que revelan cómo es el carácter y el ministerio del Mesías, de ese hombre, de ese varón y rey justo. Dice, será el varón como escondedero contra el viento, ¿sí? Como refugio contra el turbión o tormenta, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Eso solo alguien lo puede entender que ha estado en tierra seca y que ve venir aguas y ve el resultado de las aguas. Eso es una bendición. Y 4, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Primero, ahí la tierra seca, pero también una sombra en tierra calurosa. Otra vez un desierto duro, con el sol fuerte, una temperatura alta, pero si hay un gran peñasco y hay una gran sombra, impresionante. Ahí la sombra cambia la temperatura. Yo recuerdo la primera vez que realmente yo vi edificios grandes. Sí, ya en esa época habían edificios grandes en Guatemala también, pero yo no había visto edificios más grandes que esos. Y cuando la primera vez que yo llegué a los Estados Unidos con mi papá, pasamos por una ciudad y fuimos a unas calles del downtown, del centro de esa ciudad. Y había un calor terrible en ese pueblo, en esa ciudad. Pero cuando nosotros comenzamos a caminar del lado de la sombra de los edificios, había frío. Yo sentía frío. Entonces nos pasamos un poquito en el sol ahí caminando y después nos pasamos un poquito a la sombra para minimizar la temperatura tan alta que había en el ambiente. O sea, es real. La sombra de un peñasco cambia la temperatura. Entonces, aquí tiene 4 cosas el Señor. Él es abrigo, Él es protección, Él es las aguas, su Espíritu Santo, que sacia la sed de los que están muriendo. Y Él también es nuestra cobertura. Él es nuestra cobertura. Él es el peñasco que nos da sombra. Esa sombra está hablando de su cobertura, pero también nos habla de su poder para protegernos y para nos dar vida. Bien le dijo María al ángel, ¿y cómo es que va a suceder que yo voy a quedar embarazada? Voy a concebir. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra, y hará sombra. Lo que está hablando es una cobertura. Pero está hablando obviamente de su poder, porque es a través del poder divino que ese milagro sucedió. Y dice en el verso 3, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. Fíjense, cuando venga el Rey justo, cuando Él manifieste su justicia y hayan gente debajo de Él dispuestos también a andar en justicia, ¿qué va a suceder? Su influencia, su ministerio, su presencia hará que hayan otros que respondan con razón también en la época de Jesús, a pesar de la multitud que estaban con un corazón duro o curiosos al mensaje del Señor. Sí habían otros que tenían fe, habían otros que respondían, habían otros que eran llamados de discípulos, o sea, seguidores fieles y perceptivos a la palabra del Señor. Entonces, dice, y no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. Recuerden lo que leímos en Mateo capítulo 13, tal vez no lo recuerdan. Hablando de Isaías y de lo que el Señor mencionó, dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Ahora vemos aquí lo contrario en Isaías 32. No se ofuscarán entonces, ofuscarse es perder de vista.
Los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes, oigan qué precioso, oirán atentamente. Pero ¿por qué están viendo claramente? ¿Por qué están oyendo con atención? ¿Cuál es la clave? El corazón. Miren lo que dice. Y el corazón, verso 4, y el corazón de los necios entenderá para saber. Si vamos otra vez a Mateo capítulo 13, dice ahí en el versículo al final del 14 y el principio del 15, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Es la respuesta, la razón de por qué no oyen ni ven. El corazón de este pueblo se ha engrosado, otra vez, tienen cebo, se ha endurecido debido al pecado. Y dice, sigamos leyendo, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Cuando el corazón responde, entonces hay conversión. Pero aquí es importante entender que el corazón, ahora sí, aquí en Isaías 32, verso 4, y el corazón de los necios, de los obstinados, entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Habrá tal transformación de las personas que están oyendo, que bien dice en el verso 5, el ruin nunca más será llamado generoso. O sea, las personas van a ser catalogadas tal como son. Dice, no va a haber engaño, ya no va a haber más hipocresía, porque la justicia va a reinar. Ni el tramposo será llamado iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. O sea, hay un cambio de naturaleza en otros, no en todos. Algunos abrazarán un camino de perversidad e impiedad, pero otros no. ¿Quiénes? Los que respondan a la justicia de ese justo que está apareciendo y que está hablando y que está trayendo justicia. Ese reino se manifestó. Cristo dijo, el reino de Dios entre vosotros está. ¿Y por quién? A través del rey, porque él era el que estaba presente. Amén. Entonces, cuando Jesucristo viene a reinar en una vida, cuando Él entra, ese rey justo, porque no es solamente de un reino literal que va a suceder en esta tierra, sino también el reino que es establecido en mi tierra, tu corazón, mi corazón. Cuando eso sucede, entonces los ojos son abiertos, cuando hay conversión, los oídos son abiertos y se entiende claramente con el corazón. Es a través entonces de la fe y del arrepentimiento que un corazón deja de ser duro y se convierte en una tierra fértil. ¿Por qué? Porque las aguas del Espíritu llegan ahí y aquella sequedad se convierte en un huerto, en un jardín del Edén. Bien dice aquí en el capítulo 32 de Isaías, versículo 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Ese es el Espíritu de Dios. Isaías 43 habla de que es el Espíritu Santo, son las aguas, son los ríos de agua viva, que también Cristo habló en Juan 7:37 al 39. Y esto dijo, dice, con respecto al Espíritu que habían de recibir. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando venga ese Espíritu, dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo, seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz y en habitaciones seguras y en recreo de reposo. Es la promesa del Señor para el reino de justicia que Él tiene para su pueblo. O sea, vean, por un lado, el Señor les planteó una situación de dureza de corazón, pero les está diciendo que Él puede mudar esa realidad de sus vidas. Y eso es una buena noticia. La realidad de sus vidas, pero viene a través
de que aceptemos a ese Rey de justicia en nosotros, para que la situación mude por completo. Quiero mostrarles algo aquí. Cuando aceptamos a la justicia del Señor en nosotros, o sea, la justicia, cuando es colocada aquí, nos aproxima a Dios. O sea, somos aceptos en el amado, dice, por la justicia de Cristo. Somos justificados por su resurrección. Cuando Cristo resucitó, la ofrenda de su sacrificio fue aceptada en los cielos. O sea, Él entró a los cielos y se presentó, no solo Él mismo, sino presentó a toda la humanidad redimida delante del Padre. Cuando eso sucedió, todos somos aceptos por la justicia de Cristo. O sea, nadie puede llegar por su propia justicia. Pero cuando recibe esa justicia, el corazón duro deja de ser duro. Bien leemos en Isaías capítulo 61 y versículo número 11, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. El Señor va a hacer brotar justicia en corazones. O sea, la presencia del Señor, del justo y de su Espíritu, las aguas de vida dentro de nosotros, van a hacer que nuestro corazón se convierta en un jardín, en un huerto del Edén también, porque ahí estará el justo, el último Adán, estará manifestado aquí en este corazón. Pero hay un pasaje también en Isaías que es impresionante. ¿Qué es lo que produce? Dice que la justicia traerá paz y la paz va a traer juicio y también va a traer una total bendición para la tierra. Pero aquí en Isaías 46, versículo número 12, dice, oídme duros de corazón. Interesante eso. Está hablando con el pueblo del Señor Isaías y les dice, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. La justicia de Dios nos acerca al Señor. Cuando aceptamos al Rey de justicia, que es Cristo, nos acerca al Señor. Pero cuando hay dureza de corazón, nos aleja del Señor. Por eso dice, los que estáis lejos de la justicia, duros de corazón, los obstinados de corazón, no hacen la voluntad de Dios. No se mantienen en la justicia, en la rectitud que solo viene a través de Cristo Jesús. Dice, haré que se acerque mi justicia, versículo 13, no se alejará y mi salvación no se detendrá. ¡Qué precioso! Como dice ahí, usando el pasaje otra vez de Isaías 6, está diciendo, y ellos no entiendan el corazón y no se conviertan y no sean curados. Pero cuando el corazón es convertido, entonces son curados. Y el mensaje de la cura es el mensaje de salvación para el alma. Cuando un corazón es salvo, el alma es salva. Bendito sea el Señor. Entonces dice allí, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Entonces cuando ese Rey de justicia derrama de su Espíritu sobre nosotros, hay vida, hay bendición, hay prosperidad, hay fertilidad. Pero hay algo precioso también que, hablando de la justicia, que Isaías también nos lo deja bien claro. Vamos a Isaías 62. Dice ahí, por amor de Sión, la iglesia, o el lugar que Dios escogió para su habitación, Hebreos 12, 22 y 23 dice que es la iglesia. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia. Qué interesante adjetivo está utilizando aquí el Señor para la justicia. Dice, para que salga como resplandor. ¿Qué da un resplandor? Luz. La luz resplandece. Dice, que salga como resplandor su justicia y su salvación qué interesante, se encienda como una antorcha. O sea, aquí se está resaltando algo muy importante, que cuando nosotros recibimos a ese Rey de justicia de Isaías 32, su justicia está en nosotros, su Espíritu está en nosotros. Entonces hay una llama
que se enciende en nosotros por esa justicia. Un fuego, una luz. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Y eso es lo que muchos descuidan. Cuando descuidan esa luz, cuando descuidan la justicia, el camino correcto, andar correctamente delante del Señor, pierden la bendición del Señor, se pierde la luz. Y la luz es algo que va a preservarnos del mal. La luz también va a dar testimonio a los que están en el mal para que ellos corran a buscar también la luz. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 6 dice: porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es quien resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y en Hechos 26, 18, el Señor le revela a Pablo, y él está dando testimonio del ministerio que él recibió, y él le dijo a Pablo, y él lo está diciendo ahora a sus oyentes, para abrirle los ojos abrirle los ojos y de las tinieblas convertirlos a la luz del poder de Satanás a Dios. O sea, todo ministerio, no solo el ministerio del apóstol Pablo, todo verdadero ministerio, el propósito será traer de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de luz a los hombres. Llevarlos a la justicia que solo se recibe a través de Cristo. Todo ministerio del mundo, de Satanás, es un ministerio de impiedad, de injusticia. Por eso dice en Isaías 32, el ruin será llamado ruin. El perverso será perverso. Pero el justo, el generoso, va a hacer generosidades, dice. Porque habrá una conversión a través de esa luz, de esa justicia que reciban los hombres, que al igual que todos pecadores, pero se están arrepintiendo y reconociendo su necesidad de Dios. La luz divina entonces nos aleja del reino de las tinieblas, y escuchen, y nos protege del predador, aquel que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Satanás va a atacar a los creyentes que no tienen luz. Ahora usted dirá, pero si yo tengo a Jesús, si tienes a Jesús, tienes la luz, porque Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. Es necesario que nosotros lo sigamos al Señor, pero no en un sentido romántico, sino tenemos que seguir al Señor todos los días. O sea, nuestro caminar debe ser en justicia. ¿Entiende? No solamente decir yo confío en la justicia de Dios, pero yo vivo como quiera. No, no es así. Yo necesito también manifestarle al Señor que lo que Él ha hecho en mi vida ha sido permanente y que yo necesito cuidarlo. Y cuando cuido esa justicia, la luz está ahí y está siempre brillando. Y es lo que Satanás, para él es una clave. Si él ve la luz, no se acerca. Pero si él ve que la luz está apagando, él va a llegar ahí para hacer así. Porque él quiere apagarla. Jesús no apaga el pábilo que humea. Pero Satanás sí, porque si estás sin luz, te quedas en tinieblas. Y si estás en tinieblas, en el reino de Satanás, que es el reino de tinieblas. Entonces, cuidemos y guardemos, porque como pastores queremos guardar nuestras ovejas. Pero una de las claves para guardar las ovejas es que tengan justicia también aquí adentro en sus vidas. No solamente que sean, yo tengo la cobertura de fulano, yo tengo la ayuda de fulano. No, eso no es suficiente. Yo necesito también cuidar mi vida. Yo necesito cultivar en mí esa justicia que va a producir, como dice aquí Isaías 62, que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces la luz en las Escrituras es sinónimo de Cristo, sinónimo de entendimiento, pero también es sinónimo del Espíritu Santo. O sea, el candelabro de oro que estaba en el tabernáculo, él daba esa luz, es una figura de Cristo. Cristo es la mesa de los panes de la proposición, Cristo es el altar de incienso, Cristo es el candelabro, Cristo es todo, el arca, el propiciatorio. Pero en todo eso está el Padre y el Hijo también. El Espíritu Santo en el candelabro es el aceite, y el aceite produce luz. Así de simple.
luz. Era necesario siempre que hubiera luz. Y es necesario que siempre haya luz en tu vida. Por eso el Señor dijo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Pero también Él dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz de este mundo. No, una ciudad asentada no se esconde en un monte. Ahí, no, Él va a brillar. Dice, alumbra pues tu luz a los que están en casa primero. Que tu justicia alumbre a los que te conocen primero. Que tu evangelio se muestre funcional y eficiente, afectando primero a los que están cerca de ti. Ese es el verdadero evangelio. Afectando con una luz poderosa. Con razón, en Daniel 5:14 dice, he oído, dice el rey Nabucodonosor, hablándole a Daniel, a tu respecto, que el espíritu de los dioses está en ti, que la luz y el entendimiento y la excelencia de la sabiduría se encuentran en ti. Luz, sinónimo de entendimiento. El entendimiento va a venir al corazón cuando viene la justicia, y la justicia resplandece como una antorcha. Entonces, nos conviene andar rectamente. Un pastor, un verdadero pastor, va a proteger a sus ovejas, a su rebaño del enemigo, fomentando en sus ovejas la justicia. Y porque él sabe que la justicia trae como resultado la luz, ¿no? Y la luz es la que nos protege del predador, del león rugiente. Él es el que viene a arrebatar la simiente. ¿Por qué? Porque junto al camino hay tinieblas, todavía no hay luz. Y el Señor quiere sembrar su semilla en la tierra, que es su palabra de justicia. Entonces vamos a andar en justicia, vamos a andar en Cristo. Bien dice en Isaías capítulo 42, imagínense cómo hemos estado en el profeta Isaías esta mañana. Isaías 42, verso 1, vamos a leer hasta el versículo número 8. Dice, he aquí mi siervo, otra vez es el Señor, el Mesías, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, es el Hijo. He puesto sobre él mi espíritu. Esa fue la señal que le dio el Señor a Juan el Bautista, bautizando. Dice, a quien vieres descender el espíritu y permanecer en él. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y ese es el Mesías. Y dice, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá, ¿qué cosa? Justicia a las naciones. Su vida, no solamente equidad en el sentido de dar gobernabilidad, de dar una sociedad justa. Eso es un resultado de la intervención del Señor. Pero está hablando de una justicia de vida práctica, porque justicia externa, si no está aquí adentro, no funciona. Las cosas cambian si yo cambio. Mi ambiente será diferente si yo en mí adentro soy diferente. No gritará, dice, hablando de Mesías, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, su carácter, su temperamento espiritual, celestial, ni apagará el pábilo que humeare. Qué precioso el Señor. ¿Por qué pábilo que humeare? Porque está apagándose la luz. Pero el Señor no la va a apagar, dice. ¿Por qué? Porque él no tiene ninguna intención de que la luz de nadie se apague. Si la luz de alguien, de un cristiano se apaga, no va a entrar a las bodas. No va a ser parte de la esposa. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Es lo que el Señor se enseña en Mateo capítulo 25, hablando de las vírgenes. Dice que las vírgenes insensatas, sin entendimiento, no tuvieron reserva de aceite, que prácticamente era la que está, el aceite es el que da, como ya vimos, la luz de las lámparas. Mi vida. Yo necesito más del Señor en mi vida para tener una luz resplandeciente, que donde quiera que miren puedan ver a Cristo en mí. Él está cuidando ese pábilo. Satanás no, él quiere apagarlo, porque él sabe que a oscuras él puede trabajar bien. Por medio ¿y cómo? Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega. El que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella,
y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Aquí la clave es la justicia de Cristo. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de las naciones. Cristo Jesús, es su justicia, su vida recta, trajo la luz que todos necesitamos. Bendito sea el Señor. Para que abras, qué preciosa la palabra, para que abras los ojos de los ciegos. La justicia de Cristo, que viene con su luz, abre los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. O sea, está hablando que la gloria y la alabanza únicamente la tendrá el Hijo, el Mesías, el siervo de Jehová, que ha venido con su justicia para brillar sobre nosotros. Entonces, termino con esto. La luz nos salvará del enemigo. Otra vez, ¿cómo viene la luz? Por la justicia de Cristo. La justicia y la rectitud es necesario. Nosotros necesitamos aprender a caminar en justicia. Si no, Satanás sabe cómo acusarnos si no andamos correctamente. La luz de Cristo en el corazón, por su justicia, nos libra del enemigo. Quiero mostrarles ahora mismo, ustedes pueden ver ahí la primer diapositiva de un muchacho. Este muchacho vive en el Parque Nacional de Nairobi, en Kenia. Un parque que es un monumento a la convivencia del hombre y a la fauna, la convivencia entre el hombre y los animales. Es un parque muy especial porque no existen muros, no existen perímetros para delimitar la ciudad y el parque. No, ustedes no sé si van a poder ver ahí en la primera diapositiva, pero ahí aparece en el fondo la ciudad de Nairobi, de Kenia, perdón, Nairobi, que es la ciudad, y también el Parque Nacional de Nairobi. Es una extensión de selva africana donde están todos los animales y principalmente los leones. Pero es un ecosistema que ha permanecido por milenios de esa forma, pero se está descontrolando debido al crecimiento de las ciudades y los animales están atacando ahora no solamente a cebras, a gacelas, sino también al ganado. Eso siempre ha sucedido, pero para ellos ahora está resultando más fácil porque hay menos comida para ellos. Entonces hay una lucha de sobrevivencia y una batalla constante entre los carnívoros como los leones y entre los pastores que cuidan sus rebaños de vacas y ovejas y cabras de otro tipo de ganado. Y en la segunda diapositiva ahora podemos ver a un muchacho, de esa época él tenía 13 años, llamado Richard Turere. Este jovencito es un niño Masái, de la tribu Masái. Los Masái es una tribu también milenial de muchos años que vivían en otras partes de África, pero fueron llevados hasta vivir en esa zona de Nairobi, porque los ingleses los sacaron de sus tierras y los fueron llevando hasta allá, y los colonos llegan a afectar a cualquier lugar donde llega, ¿verdad? Y hasta el día de hoy se ven esos cambios que han habido en la tierra, y ahí no fue la excepción. Pues este muchacho es de una familia de pescadores en una localidad que se llama Kitengela. Él vive en una ciudad próxima que se llama Kitengela. Y esa unión del ecosistema también está mostrando que hay una falta de espacio prácticamente entre los pastores y sus ganados y los carnívoros que están ahí, las fieras, principalmente los leones. Entonces cada mañana él encontraba un panorama desolador en su rebaño. Richard, este joven, despertaba y encontraba vacas destrozadas,
terneros mutilados y animales totalmente desaparecidos, porque los leones entraban al corral y mataban, comían, se los llevaban y sin hacer tanto ruido, y los pastores ni cuenta se daban. Al otro día ya no encontraban algunas reses. Esto llevó a un desespero a la familia de Turere, de Richard, porque en un momento determinado perdieron el semental, el toro semental que ellos tenían ahí para continuar reproduciendo y engendrando más ganado. Y cuando perdieron ese toro, se volvieron locos, estaban asustados. Y ellos defienden su ganado, que para ellos lo más importante, su joya, su propiedad, es su ganado, su tierra y su propiedad. Entonces, ahí, después de haber perdido esa joya, y que fueron los leones, veamos la tercera diapositiva. Los leones que viven a escasos metros de esas tribus, ¿no? Y que ellos han encontrado en el ganado, bueno, presas fáciles para poder matar y comer. Pero hace años habían en Kenia, una década atrás, como unos 15,000 leones en esa área, en esa reserva, y debido a que los colonos y también los pastores han matado muchos leones para poder proteger su ganado, hoy en día solo quedan 2,000 leones. O sea, la idea tampoco no es, hablando naturalmente, no es destruir por completo a los leones. Ellos son parte del ecosistema. Ellos simplemente actúan por su necesidad y buscan comida más fácil. Pero las tribus han tenido que seguir sus principios de sobrevivencia y no importando que estén afectando el ecosistema, están matando a los leones. Pero Richard pensó en algo que hacer para resolver el problema, porque él no estaba consiguiendo ahuyentar a los leones. Él trataba de cuidar cuando llevaba a pastar a su ganado, siempre vigilando. Fue llamado el pastor que ahuyentaba leones, porque realmente eso sucedió. Pero Richard pensó entonces vean qué interesante, en iluminar con antorchas el corral, todo lo que es el corral, toda la parte donde estaba el ganado, él pensó en iluminarlo con antorchas. Fue una idea que surgió por un libro de aventuras que él tenía y que leyó, pero que en realidad no le ayudó en nada. Los leones encontraban más fácilmente el camino con las antorchas. Imagínense, encontraban más fácilmente el camino y se daban un festín grande todas las noches más oscuras. Y después él tomó un segundo paso y comenzó y preparó un espantapájaros. Es otra forma de cómo ahuyentar animales, pero él se dio cuenta que un espantapájaro es una técnica muy básica para ahuyentar seres de muy poco pensamiento, según él, ¿verdad? De un desarrollo poco en el cerebro, y él dice que los leones son muy inteligentes. Entonces ellos saben distinguir entre un ser humano o un muñeco. Entonces tampoco funcionó esa nueva modalidad, y los leones astutos continuaron comiendo. Entonces, después de perder tanto ganado, Richard decidió montar una guardia nocturna y permaneció despierto durante toda la noche para evitar que los leones comieran más de su ganado. Horas y horas paseando él alrededor del establo, espantando a los predadores con torchas, pero él iba con torchas y linternas, y fue una jornada nocturna que nunca terminaba, cansado de estar ahuyentando a los leones para que no se acercaran. Entonces él observó en esa noche de vigilia, digámoslo así, interesante, que los leones huían cuando notaban la presencia humana, primero, cerca del ganado, y segundo,
Los leones notaban cuando un hombre estaba despierto, eso también les infundía respeto. Y porque los leones no entienden, dice él, o no son capaces de adivinar él no entendía cómo es que los leones eran capaces de adivinar cuando un granjero estaba dormido o no. Imagínense qué astutos eran los leones. Hasta que una luz vino entonces a su mente. Y efectivamente dice que los leones no son capaces de distinguir a humanos dormidos desde la distancia. Ahí se dio cuenta él. Simplemente rechazan cualquier luz nocturna que se mueva más deprisa que la luna. Veamos ahora una cuarta diapositiva. Ahí podemos ver, no la tengo aquí presente conmigo, pero que está la lámpara. Sí, el diseño. Ahí pues, ustedes pueden ver el diseño electrónico que Richard Turere preparó. Él inventó ese con pocos elementos electrónicos, pero él preparó todo, hizo las conexiones, consiguió los cables, los soquetes, las lámparas LED y todo, y lo puso en los postes y las unió y comenzó y colocó las lámparas, y él se dio cuenta que lo que él necesitaba era luces intermitentes. Él se dio cuenta que una antorcha clavada estática es solo una invitación a la curiosidad animal. Y una torcha en movimiento es una auténtica amenaza. Una antorcha en movimiento es una amenaza para ellos, porque ellos ven que es un humano el que va ahí. Así es que él tuvo que crear ese mecanismo, lo diseñó y las luces comenzaron a encenderse intermitentemente. Pum, pum, pum. En todo el establo, pues, luz aquí, daba la idea de que un hombre andaba caminando, pasaba aquí, aparecía por aquí y aparecía por allá. Interesante, es una cosa tan sencilla, tan simple, pero vean cómo es que este invento que este muchacho hizo era la clave para salvar su ganado y salvar a los leones también. Porque él solucionó un problema y llevó el problema a otras granjas, porque los leones ya no entraron más por miedo a las luces. Cuando ellos miraban las luces intermitentes, ya no se acercaron a su establo, sino se fueron a los establos de otras granjas a comer del ganado. Entonces llevó el problema para otras granjas, pero también llevó la solución, porque los granjeros del otro lugar le pidieron a Richard que fuera a instalar ese sistema a todos los potreros, digámoslo así, de donde estaba el ganado. Y hermanos, los leones pararon de llegar a comerse las reses. Bueno, yo quiero resumir esto. La luz impidió que los leones destruyeran más ganado. El gobierno de Kenia gastaba 71 millones de chelines en indemnizaciones por las pérdidas de ganado en los granjeros. Tenían que pagarles. Había que unas 800 cabezas de ganado morían degolladas por las fieras cada año. Y por ese simple invento, que no tuvo un costo mayor de $10, minimizó esos daños con una inversión de 1000 veces menor. Imagínense, hoy Richard, debido a ese invento que hizo y protegió tanto a los leones, porque ya no los matan, interesante, ni al ganado, él disfruta ahora de una bolsa de estudios completa, una beca de estudios en una de las mejores escuelas en Kenia, que se llama Book House International, y gracias a su valiosa invención. Miramos la última y aquí terminamos. Entonces yo quiero resumirles esto rápidamente con
4 lecciones que sacamos. Yo solamente tomé la historia de Richard, que yo la vi leyendo las noticias, me enteré de la vida de este joven y de lo que pasaba con los pastores Masái. Y yo dije, bueno, ellos son pastores y están cuidando ovejas. Yo quiero cuidar mis ovejas. Pero la clave para cuidarlas es que la luz brille en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que brillar, la palabra de Dios tiene que aumentar, el Espíritu de Dios tiene que crecer más en nosotros para que brillemos, y el enemigo no podrá acercarse porque él tendrá miedo. Entonces, 4 lecciones que les doy en cuanto a la luz de Cristo que viene a través de su justicia cuando es aplicada en nosotros. Primero, tenemos que entender que somos lámparas, luces encendidas en movimiento. Dios quiere que nos mantengamos en acción en su obra, ¿sí? Que siempre seamos un ejemplo, un testimonio, que hablemos a otros. Oh, hermanos, Dios quiere que seamos luces en movimiento, antorchas en movimiento, que miren nuestro trabajo. No estoy diciendo que vivan evangelizando todo el tiempo en las calles, no. Estoy hablando, y si pueden hacer, qué excelente, pero estoy hablando de donde quiera que andemos, seamos luz. Y donde quiera que tengamos la oportunidad y nos dan la oportunidad, llevemos la palabra y seamos sembradores. Segundo, cuando la luz de Cristo brilla en nosotros constantemente, esa luz brillará constantemente en nosotros como resultado de una relación diaria en comunión con Dios, oración, alabanza, ¿sí? Nuestro devocional, nuestro holocausto, necesitamos mantenerlo porque eso va a traernos vida. Una persona que deja de buscar a Dios pierde espíritu, pierde aceite y va a perder luz. En lugar de ser una luzona, va a ser una lucita que no trae, que cualquier vientecito la va a apagar. Entonces, hay sí diferente intensidad de luz en cada cristiano. La Biblia lo enseña, 1 Corintios 15. Pero el Dios quiere que seamos luz. El enemigo no va a aproximarse a nosotros. Él va a temer, él va a tener respeto cuando vea la luz y ustedes van a decir, me va a tener miedo a mí. No. A Cristo que está en ti, la luz de Cristo que está en ti. No te creas, es una cuestión de entender que la justicia del Señor es aplicada en nuestra vida. Amén. Tercero, la unidad entre las lámparas intermitentes es necesario. Pero ¿cómo es que esas lámparas estaban en unidad? Cuando estaban ligadas por los cables. Eran los cables los que daban la unidad, tomando ese ejemplo de este muchacho. Y nosotros también, como lámparas encendidas, tenemos que estar conectadas uno con el otro a través del Evangelio de Cristo, a través del amor y de la paz, que son los vínculos de la perfección en nuestra vida. Necesitamos mantenernos unidos, necesitamos permitir que la sangre de Cristo fluya a través de nosotros como un verdadero cuerpo para poder brillar. Y último, unidos por la luz de Cristo, vamos a ser protegidos y vamos a proteger al rebaño del Señor. ¿Sí? Cuando estamos unidos y somos una luz, vamos a ser protegidos, guardados, e impediremos que la palabra de Dios sea robada, que esa simiente de vida sea robada y que sea arrebatada del corazón. Dios nos ayude, Dios nos dé a cada uno de nosotros obediencia a su palabra. Busquémoslo de todo corazón y digámosle, Señor, yo necesito de tu justicia para brillar. Yo necesito de tu paz para controlar mi corazón y no caer en desespero. Vamos a cantar el canto, pero antes vamos a orar. Si usted quiere orar conmigo y pedirle al Señor que su luz brille en su vida, hágalo y supliquemos a un Rey. Señor, escucha los corazones, mira las manos levantadas, mira, Señor, los corazones afligidos por los diferentes problemas y vicisitudes adversas que han estado pasando. Yo te suplico, Señor, que los ayudes, los perdones, aquellos que están ahí arrepintiéndose de sus pecados, reconociendo sus injusticias a través de la carne del hombre viejo. Señor, quita
Ayúdalos a que ellos quiten eso grueso de sus corazones, ese cebo, esa dureza, Señor, siendo obedientes, viviendo en arrepentimiento, viviendo en fe, siendo quebrantados, no rechazando las pruebas, sino viendo que a través de ellas el corazón es preparado para la gloria de tu nombre. Señor, brilla en sus vidas, brilla por tu justicia, que tu justicia resplandezca como la luz. Señor, que sean antorchas encendidas en sus corazones para que el enemigo ni siquiera se aproxime un poco, o si llega a tentar aproximarse de lejos, pueda ver que no podrá, porque el pastor de Israel está vivo y está ahí alrededor de su rebaño, cuidando a aquellas que son suyas. Tú has dicho, Señor, que tus ovejas están en tu mano y de ahí nadie las arrebatará. Y por eso creemos, Señor, que tú guardarás a los tuyos con tu luz. Por la justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcánzase perdón de Dios, y cuánto bien nos prometió, que solo Él rescatase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe, que solo Él rescatase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe. Así turbada no veré mi paz incomparable don, aun cuando un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro y selló. Su amor es mi supremo bien, pues en la cruz me redimió. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Amén. Que el Señor nos conceda a todos ese privilegio de andar siempre, que el candelero esté en su lugar, que la luz esté en su lugar, y el enemigo no se acercará a nosotros. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo siguiendo con nuestro estudio. Amén.